Has copiado el guión del último episodio. Sí, déjame, no se atreve a escuchar. No lo tienes por qué corregir en el texto también, con que te acuerdes para decirlo ya está, ¿eh? Pero como Pero soy, no se va a acordar. tengo memoria de pez. Lo va a leer, le va a sufrir ahí un cortocircuito el cerebro entre lo que ve y lo que quiere decir. Eso es. Como si no lo conociera. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Ahora sí, Ahora sí, a la segunda fue la vencida. vamos mejorando. Vamos mejorando, sí, de 5 a 2. El anterior episodio fue 5 veces. Bueno, pues en la sección de publicidad indiscriminada de este episodio, hoy no te vamos a hablar de BIMRAS Insider, querido oyente. Si quieres saber qué es, pues vas a bimras.com/insiders y te enteras. Hoy te volvemos a hablar de BIM Job Offers, nuestro canal de Telegram en el que publicamos una oferta de trabajo BIM al día, de lunes a viernes, desde hace casi 6 años. Mi maravilla. Sí, un montón de tiempo, ¿eh? Ya ¿Estás te buscando trabajo BIM? Pues ve a BIM Job Offers y suscríbete al canal de Telegram o a la newsletter, o mejor todavía, a las dos cosas. Y si estás buscando candidatos o quieres anunciar una oferta de trabajo, pues rellena el formulario en bimjoboffers.com o escríbenos a info@bimjoboffers.com y te ayudaremos a encontrar ese perfil que necesitas. Por cierto, que en el canal somos ya casi 1.400 usuarios. ¿Qué me dices? Estamos ahí ya, estamos que lo petamos. Bueno, pues hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas, sencillamente. Soy Rafa Tenorio. Ajustate los auriculares, ponte un licor de hierbas, con hielo, con mucho hielo, y sé bienvenido a BIMRAS Podcast. ¿Qué pasa? ¿No te gustó el Campari con tónica? No, Sí, sí, digo está yo. muy bueno, está muy bueno, pero a esta hora de la mañana mejor un licor de hierbas. para Bueno, empezar el sí, día. claro. Claro, a esta hora de la mañana es lo que Y me mandó el vamos a- médico. Lo que me Vamos a mandó hablar el de médico. vamos a hablar de gestión de obra, con lo cual parecía que lo suyo era un licor. Entonces sois hombre. Eso es. Y bienvenidos sean también mis compañeros, los reyes de la podcastfera BIM hispanohablante, Evelio, Bocadillo de las 11, Sánchez. Como de las 11, de las 11, de las 12, de la 1 y de las 2. Como que de las 11. Y Rogelio, a mí dámelo papel, Carballo. ¿Qué tal estáis, Eso, sí, señores? sí, todo dámelo en papel. Eso es. A mí dámelo a las 11 y a las 12. Pero sí, a las 11 solo para hacer un Sí, Claro, ¿no? Claro, sí, un sí. lo break. que se... Sí, porque después al mediodía comes ligero. Habitualmente sí. Sí, ya lo hemos visto. A ver, Somos testigos de tu hay que ligereza aguantar el comiendo. ritmo de obra de alguna manera. Claro. Pues sí, a las 11 toca para bocadillo, para el almuerzo, habitualmente en las obras. Pues eso. Bueno, pues hoy hemos venido a saldar una deuda. ¿Y con quién os preguntaréis? ¿No? No, Pues no, la verdad es que no. no Pues la teníamos escrita en el guión, así que no nos lo preguntamos. pues una deuda con la verdad, con la verdad. Uy, Uy, eso. Sí, sí. aquí Venga, tocaba meter filosofía. la escena esa de. ¿Cómo se llama? No me recuerdo, no acuerdo la película. Jack Nicholson diciendo: ¿Queréis la verdad? ¿Queréis la verdad? Ah, sí, ¿cómo era You aquella can película? handle Era truth. algo Bueno, no militar, sé. no era algo militar, pero no recuerdo qué era. Efectivamente, no me acuerdo el título de la película, pero buenísima escena. No puedes soportar la verdad. Pero bueno, vamos allá. Bueno, no sé si lo habréis notado, pero porque soy bastante sutil con mis comentarios, los hago de manera muy, eso, sutil. Y Eh, esporádica. y esporádica Sí. también, muy esporádica. Pero cuando hablo de experiencia BIM, con BIM en obra, lo hago con cierta amargura, podríamos decir. Yo pensé que era tu tono habitual. No, bueno, sí, pero especialmente cuando hablo de BIM en obra. De natural cenizo. Que si el BIP está muy bien, pero después en obra se lo llevan al baño y no como lectura, precisamente. Que si el BCF que enviamos para enviar las notificaciones es muy efectivo, es muy efectivo, pero si las moscas, pero porque las moscas meten en un grupo de WhatsApp con 300 personas de obra, o que sí, que IDES nos permite ser rigurosos con la supervisión de la información, pero después los planos llegan a, que llegan a obra son en papel y más casos de los que me gustaría reconocer no están actualizados a la última versión del modelo o de los modelos. Claro, porque entre que los imprimes, los doblas, los llevas a donde tienen que usarse y Hay una llegan, actualización. alguien ya ha modificado los planos. Claro, por supuesto, por supuesto. Yo tengo que Afortunadamente decir tenéis que iPads en toda la obra, ¿no? Yo tengo que decir que si te disgusta estar en un grupo de WhatsApp de 300 personas de obra, hombre, a Evelio y a mí nos metes y por lo menos nos echamos unas risas, Vamos, tío. ya te digo yo que te lo animo, pero no, entonces idea cómo. Bueno, total, que
que habitualmente cuando hablo de mi experiencia con BIM en obra, lo hago en un tono un poco negativo. Bueno, pues Bueno, fíjate que lo has hecho suficientemente sutil como para que no nos hayamos dado cuenta. No, ya, la ya, ya. verdad, sí. Pero bueno, Pasó desapercibido por completo. mi conciencia mi conciencia me pedía hacer un poco de justicia cósmica. Total, que he pensado que está bien, que ya está bien con esta actitud y vamos a hablar también de las cosas buenas que tiene el BIM en obra, si es que tuviera alguna. A ver, claro, cuando añades la coletilla, si es que tuviera alguna, llámame suspicaz, pero me suena como que lo dudes, como que mantengas el tono. Bueno, Que oye, bueno, a lo bueno. mejor no, Bueno, ¿eh? especialmente voy a hacer un disclaimer. Seguro que hay obras en las que BIM se ha llevado con rigor tal y que son, o sea, con un rigor enorme y que son dignas Mortis, de ser con recogidas. rigor mortis. Te llevo con rigor Mortis. mortis. Pero Ese la es el tuya caso que a también mí se me lleva toca, con pero rigor. ese es el caso que a mí me gusta, que me toca, pero ya digo que habrá obras, habrá casos en los que se ha llevado eso, BIM, se han hecho obras con BIM con un rigor tal que merecen ser recogidas en los anuarios de la Penn State University. Pero a mí, en mi experiencia bueno, de casi 20 años de profesión en obra, todavía no me ha tocado el primer caso así. También es posible es bastante posible que sea gafe. O sea, eso Ah, mira, lo quiere Sí. fastidiar su obra, llame a Rafa. En fin, No, Bueno, tío, vamos a ver. eres un Piensa, becario, sí, piensa puedes de todas pretender. formas, soy el eterno becario. 20 años de profesión. Que creas que no, hace 20 años los atisbos del BIM eran Los eso, atisbos. atisbos. Sí, sí. Y que fallasen cosas, pues tenía su sentido. Además, te has movido en obra de infraestructura, que hombre, no quiero perder aquí muchos oyentes, pero todos sabemos que no es especialmente delicada la Obra obra de pública, obra infraestructura. pública. Es obra pública. En obra pública, o sea, que es que sumas demasiados Sí, está, o sea, claro, parámetros. es que lo tienes todo en contra. Claro, ya bastante es que haya un modelo. Luego me es la razón. Esto es una mierda. Esto es toda No, una hombre, mierda. eso se dice, tiene margen de mejora. Eso Tiene es. margen de mejora. Tiene margen de mejora. Bueno, pues eso, que Además, como compara no. tu año cero con tu año 20. Sí, efectivamente. Eras joven, Sí, eso es. Soy 20 años mayor, inocente, Idealista. 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 Ahora lo único que no eres joven, pero bueno, por lo menos Tenía ganas de comerme el mundo. Ahora tienes algo en el mundo. solo como bollos por la mañana. Bueno, hay que reconocer que un buen trozo del mundo te lo comiste. Ahora ya no se nota tanto, Sí, un trozo consistente del mundo, además, un trozo grandote. pero bueno. Bueno, pues lo dicho, que vamos a intentar bueno, hablar de implantación de BIM en fase de Pero una obra. duda antes de seguir. ¿Me Sí. toca ser positivo o negativo? No, tú sé A tú negativo mismo. ya tenemos a Rafa. Nosotros Vale, Claro. tendremos esa era que. la duda, pero no quería personalizarlo en él, no fuese a sentirse ofendido. Tú sé tú mismo, no te preocupes. Tú, No, cuando hoy no, tengas que mejor, ser. mejor no. Pero tampoco hay que pasarse, ¿eh? Mejor no, efectivamente. Bueno, una versión un poquito edulcorada, pero bueno, vaya, eso tú, siéntete libre de ser como Vale, vale. ponerte la postura que quieras. Bueno, pues uno de los primeros problemas que nos encontramos para la opción de BIM en fase de obra es la traslación del proyecto en fase de diseño al documento constructivo, que no siempre es una traslación directa. De hecho, ya nos gustaría. Yo me he encontrado con tres situaciones distintas en mi experiencia. Vaya. La primera es que en la que el proyecto no se ha diseñado siguiendo ningún criterio de metodología BIM y la obra tampoco se contrata con estos parámetros, con estos criterios, aunque parcialmente se utilicen en determinados capítulos de obra, oficios o demás. Por ejemplo, el prototipo, o sea, el ejemplo prototípico es la estructura metálica, ¿no? La segunda Curiosamente, son ahí hay BIM, pero casi nunca por el BIM. claro, ahí hay, bueno, o topografía también, ¿no? Por ejemplo. Bueno, o topografía, trazados y demás. Pero ahí hay BIM sin saber que todavía, bueno, ahí a mí me tocó, vamos, que hacíamos BIM sin saber que hacíamos algo de BIM, vaya, o BIM parcialmente sin saber que lo hacíamos. La segunda situación que me ha tocado vivir es que no ha habido BIM en fase de diseño, pero sí se ha exigido en fase de obra. Y eso Eso es una fiesta. garantiza risas constantes durante Eso es todo una fiesta un buen hacer. y la tercera, que también he vivido, es que es la más conveniente, en la que efectivamente bien se ha utilizado en la fase de diseño y contratado en fase de obra. No evita todos los marrones, ni mucho menos, pero ayuda a engrasar la maquinaria. O sea que, Hombre, a lo mejor es que ya viene la gente aprendida
de cada una de las fases anteriores. Claro, bueno, Llorada. Te viene la gente llorada de casa. Bueno, efectivamente. y tienes una determinada información con la que trabajar, bueno, con la que seguir trabajando dentro de la metodología. Porque los casos anteriores, bueno, en el caso anterior en el que no ha habido un precedente BIM, pero tienes exigencias BIM, eh, pues el periodo de adaptación es, bueno, hay que pasar de información plana a información BIM y es un follón de narices. Pero aparte del follón, también es una forma de poner de manifiesto un montón de errores que podrían haber pasado inadvertidos en la información 2D. Sí, sí, eso por descontado. O sea, cuando coges el proyecto con información plana, o sea, en planos, y lo tienes que modelar, efectivamente te das cuenta bueno, de un montón de cuestiones que no no se han tenido en cuenta en fase de proyecto con otra metodología. Pero el mayor hándicap, que hablaremos de ello, es que, bueno, por lo menos con lo que yo me he encontrado, es que este proceso se hace a la vez que se comienza la obra. Bien, viva el fast track. Claro, entonces eso es, bueno, pues eso, risas garantizadas, vamos, tensión, eh, nunca es nunca hay, o sea, que ya empiezas en tiempo de descuento, empiezas la obra en tiempo de descuento y el bien empieza pues todavía peor, vaya, en definitiva. Bueno, pues vamos Bueno, con las preguntas. En vuestra opinión, ¿cuáles son los principales obstáculos que encuentran los equipos de construcción al recibir el modelo BIM desde la fase de diseño? Así, qué bien. así Así a bocajarro, a bocajarro y sin anestesia. eso es. Bueno, El primero es que pensamos que no se piensa el modelo BIM como, o no se piensa la fase de diseño como parte de un proceso. Y por lo tanto, uno se olvida o no piensa que es una parte más en la cadena de producción y trabaja para entregar su entregable, para la redundancia. Tal forma que es habitual encontrarse con modelos BIM pensados única y exclusivamente para generar planos. Estrictamente para generar planos, no para construirse. Entonces eso puede ser para mí puede ser un problema importante cuando el equipo de construcción recibe un modelo que no está pensado más que para producir una salida 2D en PDF de una documentación. Yo creo que la cultura, o sea, la cultura proyectual, profesional y la estructura del sector de la construcción, evidentemente, está basada en que el proyecto es omnipotente. Entonces, como el proyecto es omnipotente y omnisciente, pasa lo que dice Evelio, ¿no? Que el proyecto vive para sí mismo, no vive para nada más. Dicho esto, además, se agrava, o yo creo que se agrava por entender que el proyecto eh, no solo nace y muere en su propio ciclo de vida, que no tiene nada que ver con el resto, sino que además es, o sea, es perfecto, no es perfectible, o sea, ya nace perfecto, intocable e inmutable. Ya te digo yo que eso no es lo habitual. No, pero es como se entiende en la legislación, como se entiende en el sector y como se entiende. Yo creo que Ahí quizá el problema está en problema. Uno de los posibles problemas, o por lo menos uno de los errores que yo veo con cierta frecuencia, es convertir el proyecto en un objetivo en sí mismo. pero es que lo tiene Es, que ser, porque el juez te va a mm, decir que el proyecto es un objetivo en sí mismo. es que no puede, vamos a ver, el proyecto es un medio para Sí, conseguir el objetivo, tú, que es la obra entregada. tú y yo lo sabemos. Concha, pues debería saberlo Pero también la mucha más gente. legislación, digamos que no lo entiende así. Tú te abres el código técnico y vas a lo que se define como proyecto, y parece que desde el principio tú ya tienes toda la información necesaria para realizar ese proyecto, y que a lo largo del proyecto no va a surgir ni la más mínima dificultad para que lo tengas que cambiar, ¿no? Ni Sí, va es a haber cierto ninguna que muchas justificación. veces parece como que esperásemos que para arrancar el proyecto tuviésemos como las mesas de operación, ¿sabes? Todo el instrumental perfectamente colocado, todos los protocolos perfectamente medidos y que no va a pasar nada fuera de una secuencia lógica de A, B, C, Mm. D y que la entrega tiene que ser por
resultado Por natural, resultado, o sea, da igual, el proceso siempre va a conducir inexorablemente al mismo resultado y eso no es pero cierto, tú lo sabes, aún claro. así, yo creo que en muchos casos nos enamoramos del proceso, nos enamoramos del proyecto y lo convertimos eso en el objeto del trabajo, en el sentido de que no valoramos más allá de lo que pase con la documentación que generamos, sino que nos centramos en que esa documentación tenga, pues, no sé si completud, pero vamos, que sea un objetivo único, que no genere más allá del propio proyecto. Y eso es un problema gordo. Pero nace de nuestra propia concepción de lo que es un proceso constructivo, parte de nuestra división profesional anclada en una concepción del proyecto decimonónica, donde cuando se hacía un proyecto se hacía se resumía en 10 folios, como tú sabes. En 10 folios. Tengo un proyecto del año 1800 y algo, 1700 y algo, de la reforma de una galería, de una galería, de una balconada aquí cerca de donde vivo. Era un A5. Udo. Un A5. Impresionante, ¿eh? Porque vamos, el dibujo es alucinante en tinta china, bueno, espectacular. Pero era eso, o sea, nada más, ya está, ahí se acaba. Hemos convertido los proyectos en una falsa sensación de seguridad no sé, de apariencia de legalidad, cuando realmente es lo que dices tú. Esto solo es una parte de una fase de un proyecto, de un proceso. Y ni siquiera es la más importante. Es importante, pero no Ay, ¿qué siquiera es has la más dicho? ¿Qué has importante. dicho? ¿Cómo que no es la más Es que no es la importante? más importante. La parte importante es la ejecución en obra. Entonces, No, no, realmente la parte importante es la obra. por eso la ejecución, la obra. No, 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 ni la ejecución. O sea, hágalo usted como quiera, entrégueme la obra bien. Entrégueme la obra bien, por eso digo. Entonces, bueno, a lo mejor tendríamos que empezar por cambiar el orden de prioridades y no convertir al centro del universo y al centro de todo el proceso constructivo y al centro de la legislación en el proyecto y seguir en la parte de ejecución en obra. El código técnico iba por ese camino, lo que pasa es que, como siempre, como hay que dar una falsa apariencia de seguridad, lo que han hecho es convertir un documento no prescriptivo, sino prestacional, al final un documento prescriptivo. Si haces lo que dice allí, cumples la Vamos a hacer un prestación. disclaimer aquí, recordando que tenemos muchos oyentes que no son Sí, bueno, españoles y no saben lo que es el código técnico, que es la normativa genérica que rige la construcción en España. has hecho el disclaimer, tú ya sabes que ese código lo que pretende es, básicamente, usted me garantiza en obra que la prestación va a estar, pero de todos Vamos a modos ver, tienes que Rogelio, pero eso justificar el proceso, lo cual te generalizándolo, lleva a problemas inherentes en sí generalizándolo. mismo. Ahí estamos en una situación en la que legislamos eh, contando con que los legislados son una panda de piratas. Entonces, como no nos fiamos de los legislados, da igual lo que diga la norma, vamos a ponerle trabas por todos lados. En todo caso, que nos despistamos. De ese proyecto, con todas sus taras, parido con las mejores intenciones y demás, tendremos que llegar a obra. Sí, claro, hay que llegar a obra. Para poder destrozar la vida de gentes como Rafa. Pues estás comentando esto y otro de los lugares comunes que se suele dar con demasiada frecuencia, en mi opinión, es el decir que este proyecto está mal hecho. Precisamente por lo que Bueno, decís. pero eso sin verlo. No, Claro, no. bueno, a ver, ya O sea, entramos en... eso Claro, es un clásico, eso es ¿eh? parte Tú de la llegas a cultura la de la obra y dices, el construcción. proyecto está El proyecto mal. está mal. ¿Pero lo has visto? Ya, No, bueno, hombre, ya sé que está mal. efectivamente Lo he presupuestado por 100, pero cuesta 200, porque Claro. está mal el proyecto. Lo he estudiado, pero está mal. Mm. efectivamente, esto tiene bueno, en fin, por lo menos en mi opinión y en mi experiencia, tiene dos puntos de vista. Uno, efectivamente, con fines no muy honestos, ¿no? Pues tasarlo un precio por encima del que a lo mejor tiene, o bueno, o justificar un presupuesto mayor que está en el proyecto. O básicamente el presupuesto que está en proyecto, pero antes de la baja. Bueno, también. O efectivamente que haya fallos en el proyecto, como decir, no es un documento, sobre todo, bueno, a medida que va creciendo el alcance del proyecto, pues es más complejo tener todos los parámetros que intervienen en el proyecto de antemano o suficientemente analizados
para poder bueno, pues tener un proyecto sin ningún tipo de fisuras, Yo ¿no? creo que el alcance no es relevante. La primera vez que metes la pala en ese sitio es justo donde el geotécnico hizo el penetrómetro y el testigo. Y te encuentras con que todo lo que ponías de cimentación en base a ese geotécnico es mentira. Ya, ya la humildad, ya Otro sabes, lugar común, la culpa es del geotécnico. la cura de humildad es buena. La cura de Bueno, humildad es buena. Entonces, claro, es que depende del presupuesto del proyecto, pero si el geotécnico es insuficiente, habrá que hacer una campaña mayor, que es lo que se suele hacer en Guardia Civil. Tenemos un geotécnico y si se ve que es insuficiente o se quiere cambiar algo, pues se hace una campaña mayor. De todas Eh, formas, esto de que los proyectos son malos, mm, yo voy a negarlo de partida. Proyectos no son todo lo completos que podrían ser. no, Vale, no, es que pero eso es el final de mi argumento, que hay dos, bueno, pues dos motivos para decir este comentario. Uno que es el no honesto. Y otras veces es cierto, es decir, no, no es no, que esté es mal, es que está cierto incompleto. sistemáticamente, Rafa. Eh, Es Es, cierto sistemáticamente, porque que no es cierto sistemáticamente. es cierto que los proyectos son Ah, malos sistemáticamente, pero voy a aclarar el argumento. Son vale, vale. malos en la misma medida que ningún mapa recoge el territorio. El único mapa que podría recoger el territorio es el mapa 1-1. Ya. y ni eso, Entonces, porque siempre sería una abstracción de lo que es el territorio. efectivamente, entonces un proyecto de por sí, o de por lo menos tal cual lo entiendo yo, es un libro de instrucciones que deberás adaptar a las circunstancias en las que te encuentres. Yo no puedo prever desde proyecto toda la variedad de situaciones que se van a dar, ni siquiera toda la variedad de pequeñas modificaciones que como efecto mariposa me modifiquen absolutamente toda la previsión que tengo. Puedo ir acotando, puedo ir manejando modelos, modelos digo conceptuales, Mm. mentales, más o menos limitados para que el riesgo se minimice, pero necesariamente un proyecto no puede atender a la totalidad de las situaciones que se dan en obra. Dicho esto, por eso hacer un proyecto utilizando modelos BIM, utilizando metodología BIM, creo que es el camino, porque no lo va a hacer perfecto, pero va a acotar más el rango el margen de error. Claro, te hace reflexionar sí, sobre cosas que no trabajando en BIM, pues no lo haces. Eh, Efectivamente. Y de hecho, la forma más clara de hacerlo evidente es agarrar un proyecto en planos 2D y levantarlo a un modelo 3D. El mero hecho de pasar del plano a la tridimensionalidad te obliga a atender a muchos más aspectos que en un plano pues simplemente quedan como abstraídos o sin más soslayados porque no es necesario responder a esas preguntas. Vale, pues estamos en esta situación que comentas. Tenemos un proyecto que tiene, bueno, que por sus circunstancias tiene determinadas carencias, o directamente lo tenemos en plano y tenemos que pasarlo a un modelo BIM. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Paramos la maquinaria de obra y le pedimos al proyectista que rehaga su trabajo? ¿O lo hacemos nosotros desde la oficina de obra? Lo tienes claro. A ver, ¿recuerdas alguna obra que se haya parado porque no había un plano? No, Pues eso. lo cierto es que no. Claro, o sea, lamentablemente el mecanismo es el que es. Y ojo, que tendemos a pensar que en otros sitios, porque funcionan de otra manera, es perfecto. Y diríamos, no, bueno, pues que aquí si el constructor se implicase desde el principio en el diseño del proyecto, no habría este problema. Pero habría otros, y muchos otros. Entonces, el tema es que, bueno, toca entender que estamos en una situación con un nivel de caos importante y que toca remar en ese caos. Es Atendiendo, que pues claro, a lo urgente, a lo importante y sobre todo al hecho de que el objetivo no es sacar un buen proyecto, el objetivo es sacar una buena obra. Es que el tema de la incertidumbre es importante, ¿no? Porque parece que todo esto es hecho para reducir al mínimo la incertidumbre, pero la incertidumbre Pero es un animal que existe, no se deja encerrar en la claro, cuadra. que era eso la entropía, ¿no? Eso es. La entropía está ahí y tú lo que puedes Entropía hacer es tratar de va. acotarla, tratar de nivelar riesgos, tratar de
prever los grandes, pero de repente llega un día, alguien se come un pangolín y te revienta todo el plan de obra. Claro, o sea, no estás preparado. Nos gusta pensar que los proyectos son buenos porque nos gusta pensar que tenemos el control de lo que va a pasar a futuro, pero lamentablemente no sabes hoy por la tarde lo que te va a pasar. Sí, sí, viene cualquiera y se le ocurre ir al país vecino y ya te revienta todos los Claro, planes, claro, exactamente. O viene una gota fría en la atmósfera cualquier cuestión que tú no puedes atender a todas. Y en ese sentido, insisto, creo que el proyecto debe limitarse, que no es poco, a acotar riesgos y que nosotros debemos tratar de mantenernos en esa incertidumbre acotando el mayor número de riesgos posibles. ¿Justifica esto entregar un mal proyecto? No, por supuesto. ¿Justifica esto que los apuros que se dan en obra? Pues no lo justifica, pero te ayuda a entender que no es una situación ajena a cualquier escenario. Tienes Pero riesgos. eso es un signo que ya lo sabes tú mejor que yo, pero ya es un signo de que te haces mayorcito, porque digamos, esa volcar toda la sabiduría y la experiencia, no del proyecto, sino entender que lo importante es pues la obra y la realidad construida y no el papelito con el que sacas la licencia, es algo que mi ex jefe tenía extraordinariamente claro. Y claro, Estás llamando viejo. te estoy llamando viejo, claro que sí. La Bueno, madre que te parió, aparte, ¿sabes? aparte de que lo eres, o sea, estás mayorcito, pero quiero decir A ver, que insisto que esto no debe tomarse como una excusa para no definir, para pasar por alto, para decir, bueno, ya se hará en obra, no, pero pero es que decir que ya se hará en obra en determinadas cosas es lo más sabio que puedes hacer. Pero se tiende a utilizarlo como excusa Eso, a ver, para demasiadas, no se para me demasiadas- confunda, no se me ya. confunda, pero hay cosas en las que tienes que ser consciente y apuntarlo, dejarlo incluso redactarlo así en el proyecto. Eso solo se puede definir en obra. ¿Y vivienda cómo veis? unifamiliar. ¿Y A cómo definir. veis? Perdona, Claro, Emilio, te yo corto. como presupuesto de vivienda unifamiliar, como dice Delio, a definir en obra, ya está. ¿Y qué pasa cuando no tenemos conocimiento BIM y nos encargan el proyecto BIM? No, antes que eso, perdona, quería preguntar, ¿y qué opináis de la desvinculación de los proyectistas del proceso de obra? Porque ¿De en la obra qué? pública, la desvinculación de los proyectistas con respecto o sea, del proceso de obra, de la obra en sí. Lamentablemente va a ir creciendo. Pues eso es, claro, efectivamente, lamentablemente, para mí también es un error, porque, bueno, te, eh, te obliga a tener que interpretar muchas veces intenciones, Claro. ya no un documento técnico, sino intenciones que tiene el proyectista bueno, que entran dentro de la subjetividad y bueno, y sobre todo también de no tener la posibilidad de pedirle responsabilidad sobre su proyecto. No te digo responsabilidad Fíjate que lo estaba económica, entendiendo de otra manera. Yo estaba entendiendo la desvinculación del proyecto a la obra en el sentido de cuánta gente hay ahora mismo proyectando que no ha dirigido una obra o que no ha estado pisando barro en su vida y los problemas que eso genera. Eh, en el enfoque que tú dices de la desvinculación es un poco en la línea de lo que decía antes de convertir el proyecto en un objetivo y de eh, no entender que somos parte de una cadena. Mira, y Si, si, aparte, si yo tengo una desvinculación absoluta entre el proyecto y la ejecución, y legalmente la tengo, porque sí, el sí, una proyecto cosa se legal. acaba en el proyecto y a partir de ahí las instrucciones las toma otro, es difícil mm, hacer entender que, bueno, es difícil asumir que las soluciones tienen que pasar no por lo que me resuelva a mí el proyecto, sino por lo que ayude a la ejecución. es increíble lo que ideas trasladadas a través bueno, ideas erróneas trasladadas a través de la cultura popular ha hecho en las sociedades, ¿no? Esta idea de que la obra de arte es una creación individual, estrictamente individual y solo individual, eh, que es lo que tú dices tú con el proyectista o lo que se aplica al proyectista, eso es una idea completamente errada. Es decir, es un ejemplo que leí el otro día que me hizo mucho, bueno, me hizo pensar un poquillo, como diríamos aquí. Es esa idea que tenemos de Miguel Ángel, ¿no? Sentado, puesto en el andamio de la Capilla Sixtina, dejándose las vértebras contra el muro y tal, y
pintando, haciendo horas y pintando como un loco. Eso era mentira. Es decir, el Ángel tenía una corte, tenía un taller que trabajaba para él y él iba a dar los toques finales. O sea, eh, que es por lo que se habla eso de, ¿no? El toque maestro. El toque maestro era eso, era que llegaba el maestro y hacía las partes difíciles de la obra, pero casi todo, el 90% era una obra colectiva. Y ese rollo de la obra colectiva se ha ido perdiendo, pues porque pues hemos ido asumiendo que hay un tipo genial, ¿no? Que es el proyectista, que se desvincula por completo, sí, o sea, y que llega, ya no tiene, o sea, ya ni siquiera tiene que aparecer por la obra, ¿no? Porque es, pues eso, lo que dices tú. Y esa mercancía la ha comprado la propia administración, que segrega, segrega el proyecto de la dirección de obra a la hora de licitar. Completamente, sí. Y, claro, sobre esa cultura individual que es falsa de toda falsedad, vamos construyendo el proceso constructivo, ¿no? Y bueno, pues Com- a Completamente. eso nos lleva. Y además cierras un canal, o sea, cortas un canal eh, para al final economizar el proyecto. Y porque pues si tuvieras contacto directo con el proyecto, si el proyectista siguiera teniendo responsabilidad sobre su proyecto en fase de obra, me refiero a responsabilidad real, no únicamente legal. Pues podrías al final consultarle sobre el documento bueno, aclarar muchas dudas y al final ahorrar tiempo y dinero. Es en lugar de No, tener que interpretar cuestiones subjetivas. y establecer una Ahora vas a cultura. ahorrar tiempo y dinero a costa de que alguien, que repito, y voy a ser muy cansino con esto, veía que su objetivo era entregar un documento, extiende su responsabilidad más allá de la entrega. En cuyo caso, bueno, se complica un poco la gestión de esa responsabilidad, porque efectivamente yo ya he cubierto mi encomienda, que era el proyecto, lo he trasladado al siguiente y el siguiente que corra. Es decir, se hace complicado el establecer ese nexo y podría establecerlo a lo mejor obligando a la continuidad. Pero entonces, ¿cuántos estudios, cuántas empresas que se han especializado precisamente en toda la parte anterior van a ser capaces de afrontar la parte de obra? Ya. Pero ¿y si le contratas a este estudio, a este proyectista, a estos proyectistas, le contratas la dirección de obra? Es decir, pones dinero de por medio. Es decir, ya has solventado ese problema de, has solventado ese problema de conexión entre fases poniendo Rafa, dinero pero de tú lo por sabes medio. bien, el trabajar con un modelo en proyecto y el trabajar con una obra que requiere consultas al modelo no es lo mismo. No, por supuesto que no, pero Quiero decir eh, que la obra es muchísimo más ingrata que el proyecto, ¿eh? desde luego, desde Sí, luego. Sí, sí. Entonces, eso es claro, indiscutible. si puedes, piensa incluso desde el punto de vista estrictamente BIM. Un modelo de proyecto siempre es un modelo que funciona, o no tiene excusa para no ser un modelo que funciona. Pero un modelo de obra es que tiene que atender a un montón de particularidades y sobre todo cuando te piden ese as-built que tiene que ser, eh, parece que perfecto y recoger hasta el último cable, es que es imposible responder a la obra con un modelo BIM. Otra cosa es hacer seguimiento y demás, y otra cosa también será pues, el nivel de exigencia que pongamos, pero desde luego es muchísimo más ingrato. Volviendo al guión, que nos hemos salido un poquito de él, eh, vamos a hablar un poco también bueno, de la hipotética resistencia, hipotética no, y real resistencia que puede tener una determinada organización empresarial eh, eh, que no tiene bagaje o suficiente bagaje en metodología BIM, eh, eh, pues al recibir un proyecto con exigencias BIM. Otro tema que ya podríamos analizar en otros momentos, que una empresa que no tiene bagaje en BIM, pues se meta a licitar, o sea, que sí, se anima a licitar una obra con BIM, o sea, a concursar por una licitación de una obra con BIM. Pero bueno, lo cierto es que esto ocurre y además se adjudican así, ¿no? Vamos, al final es un concurso con unas determinadas condiciones técnicas y económicas y bueno, pues cualquiera puede presentar lo que sea y ganar ese concurso. No, lo que sea, no, cualquiera puede Optar ponerse de acuerdo con alguien que cubra sus deficiencias para presentar una oferta, total que aunque está sea sobre el papel.
Sí, aunque sea sobre papel, efectivamente. Que, que esta hipotética organización empresarial, digamos, que obtiene la licitación y tras un primer momento de, bueno, pues sí, podemos con ello, aunque no sepamos de BIM, sí podemos con ello, empieza a aflorar cierta, bueno, resistencia al cambio. Resistencia al cambio, bueno, esto siempre lo hemos hecho con CAD bien o con métodos más convencionales. ¿Por qué tenemos que ver ahora y hacer una inversión de dinero, de tiempo, si esto lo podemos hacer? eh, Primero, porque has dicho que lo ibas a hacer así. Efectivamente, porque te lo O pide sea, tu cliente. eso como argumento. Has dicho que lo ibas a hacer así, con lo cual no me cuentes películas. Pero segundo, que es que estoy convencido de que la resistencia a ese cambio no es generalizable a las empresas, a las organizaciones, y es mucho más fácil particularizarla en determinados actores dentro de la cadena de mando que tienen sí esa resistencia a nivel personal y no a nivel global de empresa. Y lo digo porque convencido de que cualquier empresa que sea consciente, empresa como organización, como ente, que sea consciente de los beneficios que le puede aportar trabajar de esta manera, lo va a hacer. Lo va a hacer porque me niego a pensar que los beneficios de las obras vienen de las zonas grises. Me niego a pensar que, por supuesto que muchas veces vendrán, pero cada vez creo que tienen menos sentido y cada vez están más acotadas. Entonces, me da más la sensación de que es una cuestión generacional, de que es una cuestión de que determinados profesionales tienen miedo a perder el control de lo que ya conocían, a salir a una zona que no es su zona de confort y en la que no conocen cómo funciona, en la que ven demasiado expuestas sus a veces vergüenzas y por lo tanto ponen esas defensas por medio y esas resistencias, pero que quiero pensar que cada vez menos. Bueno, o sea, contestas claramente una cuestión que tenía también en mente, que es, al final es una cuestión de eso, de personas, esta resistencia es una cuestión de personas Sí, sí. que, bueno, que tienen reticencia X, o sea, por X razones al cambio. No es una Rafa, tú cuestión. piensas que a cualquier empresa le llegas con un plan financiero de una obra en el que hay beneficio y te va a decir que sí. Le llegas con un plan de trabajo en el que dices que además de beneficio tienes forma de controlar ese beneficio, forma de ajustar, de acotar los riesgos y demás, y te va a decir que sí. ¿Cuándo te va a decir que no? Te va a decir que no cuando alguien que vivía tranquilo en su forma de trabajo, en su statu quo, en su día a día, en una determinada línea, lo ve modificado. ¿Por qué? Porque ya no se trata de números y de gráficas que te dicen que vas a tener beneficio. Se trata de cuestiones concretas, acciones concretas que tienes que desarrollar a la vista de todos, que tienes que compartir con piezas con las que antes no compartías y que se van a ver expuestas a un escrutinio que a lo mejor te incomoda. Entonces ahí surge la resistencia. La resistencia, yo insisto, convencido, las resistencias vienen de las personas, no de las organizaciones. ¿Y qué mecanismos podemos utilizar para doblegar esta resistencia al cambio? Eh, Está claro que, bueno, nosotros estamos metidos en este mundo y que conocemos las bondades de la metodología. Y como dices tú, a nivel empresarial es, digamos, fácilmente, bueno, fácilmente no, pero es justificable vender las bondades de la metodología. Pero cuando tenemos que tratar con esa persona que es reticente a adoptar BIM, aunque haya accedido a una licitación o sea, con estos requisitos, eh, ¿cómo podemos hacer para doblegar sí, para hacerle cambiar de opinión? Sobre todo teniendo en cuenta. Primero, que no siempre podemos hacerle cambiar de opinión. Imagínate hacerme cambiar de opinión a mí, mira con lo cabezón que soy. Pero segundo, que eh, el mecanismo es el mismo que para cualquiera. O sea, nosotros somos, como seres humanos, somos muy básicos. Si vemos una situación en la que vemos beneficio, vamos a ir a por ella antes de mantenernos en la incomodidad. Con lo cual es agudizar o exagerar o resaltar los beneficios que genera directamente a la persona que ofrece resistencia y tratar de minimizar las incomodidades que le conlleva. Quiero decir, si de repente la incomodidad es que tengo que acceder a una plataforma que desconozco, pues lo que tendré es que, primero, ayudarle a acceder a esa plataforma y segundo,
resaltar o poner muy en valor los beneficios que eso le provoca. Yo qué sé. Estoy pensando en planos en papel frente a planos en PDF o en planos ya no digo modelos en una tablet. El hecho de que no tengas que esperar a que alguien los imprime y te los traiga y que puedas acceder tú directamente a ellos puede ser visto como una ventaja. Sin embargo, desde un punto de vista con cierta lógica, ya, pero es que si me los trae alguien, hasta que yo no los tengo, no tengo que hacer nada. Yo ¿Cuál es creo el tema que, ahí? Pues tratar de compensar el hecho de que seas tú proactivamente el que tenga que buscar la información con una búsqueda sencilla o una búsqueda lo más inmediata posible. yo creo que todas las estrategias de resistencia al cambio se tienen que basar en beneficios a corto plazo. Claro, recompensa inmediata. Si es que Recompensa somos así. inmediata. ¿Por qué comemos azúcar y grasa? Por la recompensa inmediata. Nada más ni nada menos. Es realmente sencillo enunciarlo, es difícil de Azúcar y ejecutar. grasa. Ahora que llegamos hacia Navidades, Sí, tú ya estás mantecados. pensando en lo que tú ya estás pensando en lo Claro. que estás Uf. pensando en el bocata de las 11. Estás pensando en el Yo ya he bocata de las empezado con 11. los turrones, ¿eh? Así Sí. me gusta, así me gusta, no hay que perder tiempo. Quiero decir que yo las veces que he visto gente en empresa constructora, claro, yo no estoy con las obras de Rafa enormes y tal, pero la vez que he visto en empresa constructora adoptar algo de lo que me gustaría que se adoptara es porque le ha quitado un rendimiento inmediato a primera vista y sin ningún tipo de esfuerzo. Y entonces sí, te lo abrazan sin discusión. Ha sido Pero más sí, rápido, ha sido menos sí, sí, costoso, ha o se lo sido lleva, o se menos lo lleva ahora en doloroso. cualquier momento, o con eso me exige a mí que tenga un modelo actualizado y entonces lo puede consultar a todas horas, algo de ese estilo. Si no, Si yo no tengo que hacer un listado no tengo que repasarme todo un listado de mediciones y mm, presupuesto para saber cuánto hormigón tengo que pedir mañana, lo voy a querer. un caso ridículo, ridículo, ridículo que dices tú, bueno, pero es que esas son las cosas que después ves que realmente para alguien marcan una diferencia, es tener el modelito en mi visualizador de ArchiCAD, que es BIMX, él lo tiene en su tablet y de repente, en vez de consultar la memoria de carpinterías en un plano sin referencia a dónde está esa ventana, clicar en la ventana en el modelo y sacar sus dimensiones y decir, tengo esta, estaba aquí, estaba allí. Chorradas que a lo mejor a ti como técnico te parecen que están muy lejos de lo que sería esperable, pero para él es un beneficio inmediato y una vez que se acostumbra a hacerlo así, no quiere hacerlo de Ojo, otra pero forma. eso, Rogelio, porque te empeñas en poner ventanas de distintos tamaños en tus obras. Ya, soy un puto friki, O ya sea lo sé. que abogáis más bien por una evangelización pasito a pasito, poco a Por poco, supuesto. más Yo que... abogo más, fíjate, por una, no sé si evangelización, pero por una viralización Bueno, antes sí, que por vale. una imposición. Vamos a ver, nosotros nos entramos en esto porque de repente encontramos un beneficio inmediato a la hora de Claro, desarrollar proyectos así. No puedes pedirle a alguien, a mí, o sea, a nadie en este mundo le vas a meter una teoría, una metodología tan extensa, tan gorda, tan hasta cierto punto caótica y en desarrollo, a ejecutar de la noche por la mañana, simplemente porque le digas que es bueno. O sea, tienes que tratar de ganar baldosas y pasitos y conquistar pequeños cachos del territorio con cosas, buenas son las con cosas espinacas y nimias. hervidas no te las comes. Claro, O Claro. sea, yo estoy de acuerdo en Y sin que eso... embargo, te haces una tortilla de espinacas y a lo mejor te la comes, ¿no? Con más gusto. mm, ¿Que no no, es exactamente lo mismo? Pues no, pero chico, no recuerdo cómo lo decía. ¿Cuál es la mejor forma de comer verdura? Aquella forma en la que te comes la verdura. ¿Cuál es la mejor forma de hacer ejercicio? Aquella forma en la que hagas ejercicio. ¿Es mejor correr o salir a pasear? Si no vas a correr, sal a pasear. claro, O sea, es que exactamente. Sí. no se trata de evangelizar con los beneficios genéricos, no se trata de evangelizar con lo bueno que es para todos. No, no. Si alguien ¿Qué encuentra hay una de lo aplicación mío? directa y práctica y a la que le quita un beneficio de determinados aspectos del BIM, por naturaleza va a intentar sacarme más rendimiento en otros aspectos, ¿vale? O vas a despertar la curiosidad. Ahora, si se lo tratas de imponer vía una licitación, es que el jefe de proyecto quiere que lo hagas con BIM, o vía pues, la empresa quiere que lo hagas así, olvídate, eso es una llamada claro, al lo que pasa es fracaso. que... ¿Por qué alguien te manda un mensaje de audio por WhatsApp, aparte por ser un psicópata? Porque entiende que es mucho más rápido, porque no tiene ni siquiera que saber escribir. Solo Ya tiene te que saber digo. pulsar un eh, botoncito y decirlo. se- Entonces,
olvídate, no vas a convencerle que te escriba. Se arriesga a que si lo escribe, pues vayan todas las faltas de ortografía, así si lo dice, no tiene ningún problema. Entonces, Vale, pero estáis hablando de un escenario que coincido, ¿eh? O sea, que la mejor manera eso, de evangelizar es viralizando, o sea, eso, como decía Evelio, viralizando el, el- el interés, ¿no? O bueno, yendo pasito a pasito, en definitiva. no, pero viralizando lo digo porque no se trata tanto de mostrar como de invadir y hacerse dueño. Un virus no te avisa, oye, que voy. No, un virus entra y cuando te das cuenta tienes fiebre. Sí, sí, ¿Por qué? Pues porque ha encontrado la forma de de hacerse expandirse en camino. el interior. Ha encontrado un sitio en el que aprovechar los recovecos que le deja el sistema para ganar. Pues aquí es lo mismo. O sea, tienes que buscar los beneficios que aporta a cada uno de los actores el trabajo que estás haciendo. Y olvídate que para ti lo importante, lo tan bueno que es el modelo, lo tan perfecta que es tu ejecución, no tiene nada que ver con los beneficios que pueda esperar el otro. Decía Rogelio, a ver, yo puedo hacer un modelo perfecto, puedo hacer un plano de carpintería, es estupendo, pero resulta que el industrial lo que quiere es pinchar una ventana y saber cuánto mide y ya. O sea, sin más, no Claro, necesitan más película. claro. Ese industrial en concreto. A lo mejor otro que necesita es, no me cuentes películas, dame el listado de perfilería y listo. Entendiendo que cada uno tenemos necesidades y que ponemos atención a cosas distintas. En ese sentido, por volver un poco al principio, a los profesionales que hacemos proyectos nos falta mucho conocimiento sobre cómo se produce. Buah, Entonces, como nos falta mucho conocimiento sobre cómo se produce, sobre cómo se fabrica, pues lo que dices tú, o sea, es que la ventana tiene dos cosas, una es el perfil y otra es el vidrio, y la forma de producción y de fabricación son relevantes a la hora de definir el precio. Por lo fíjate, tanto, me ha venido a la cabeza un comentario que me hacían esta semana en una reunión de antiguos alumnos. Me encontré con un estabais compañero, todos los dinosaurios juntos todos, y no todos. cayó ningún Incluso había meteorito, no me alguno lo puedo creer. extinguido ya. No, no cayó ningún meteorito, mierda. No, y no cayó nadie en combate, por lo menos mientras yo estuve allí. No Eh, hubo ni espasmos, un compañero me ni decía, embolias, ni tú estás nada. en eso del BIM. Y yo decía, bueno, pues a ver qué viene ahora. Y me explicaba que Ah, él tú también te pones en guardia cuando te dicen, oye, tú eres el del BIM. yo me pongo en guardia cada vez que me Hostia, dirige la palabra a alguien. bueno, No eso vaya a también, ser. eso también. El tema es que me decía, yo sigo con CAD, como justificando que Claro, él, ojo, y tenía todo sentido. Él se dedica a hacer análisis de implantación de ventanas de cubierta en cubiertas más o menos singulares. ¿Qué pasa? Que tiene una herramienta diseñada específicamente para ese fin que dibuja la pendiente, perdón, dibuja la cubierta, le da dos datos de pendiente y le hace toda la distribución, le saca el escandallo de materiales, le saca todas las piezas. Lo tiene tan automatizado que por narices le vas a convencer tú de que su sistema, que le cuesta exactamente 2 minutos sacar el presupuesto, lo va a sustituir por nada que le cueste más de 2 minutos. Nada, claro, absolutamente claro. nada. Es que yo creo que a BIM, a la adopción de BIM, habría que aplicarle las mismas teorías que las que se aplican a la innovación, del que por supuesto creo que tenemos pendiente de hacer un episodio con dos tíos de reconocido A ver, prestigio, pero ya nos ha que dicho que no. pero que básicamente el tema es el mismo. Es decir, es que nosotros confundimos innovación con inventar la rueda por enésima vez, ¿no? Cuando innovación es una cosa muy distinta. Pues implantar BIM está muy relacionada con eso. Implementar BIM puede ser simplemente mejorar un aspecto de tu proceso de trabajo en el que implementas una parte de una herramienta o una herramienta en su totalidad y consigues una ventaja o una mejora o un beneficio. Pero claro, si tú lo que quieres es crear una empresa disruptiva porque entiendes que la innovación es inventar la fórmula que viole la segunda ley de termodinámica, pues probablemente el hostiazo sea de dimensiones siderales, ¿no? Eh, yo soy partidario de las ganancias marginales, pero continuas, a desembarcar con la sexta flota, ¿no? en la empresa y decir, a partir de ahora esto se hace así.
porque no te lleva a ningún sitio. Ojo, que a veces no te queda más remedio que decir esto se va a hacer así. Sí, no, Sí, efectivamente. Pero estando bueno, de acuerdo, estando de acuerdo esto que os ponéis de ir pasito a pasito, claro, hay situaciones en las que, sobre todo si te metes en el fregado de que esta licitación tiene requisitos BIM y tienes que entregar y tienes que trabajar con BIM, quieras o no quieras, eh, pues eso, no queda más remedio de hacer en esa situación que, bueno, pues comerse la resistencia y poner los medios para, para, para pero enfrascarse. ahí aplica lo que dice la ley de contratos del sector público, a propio riesgo y ventura. Quiero Sí, decir que sí. si tú has asumido eso como parte de la licitación, pues es porque te crees confiado de poder cumplirlo. Exactamente, o sea, que en esos casos tienes que agarrarte los machos, como se suele decir, y cumplir con ese requisito. A ver, yo Digo me yo, agarro los machos cuando, por ejemplo, pues viene una inundación y estoy y sabes, y la profundidad de agua son 2,5 metros y la corriente me lleva. Entonces me agarro los machos, pero joder, pero es una situación de emergencia, no prevista, no previsible. Lo que no puede ser es que las empresas constructoras vayan a licitaciones en las que le ponen unos requisitos. ¿Qué diferencia hay entre que te pongan un requisito BIM que tú crees que no puedes cumplir, pero que te lanzas a ella, a que te digan que se tiene que hacer con a astronautas ver, de la NASA que tú no tienes? estoy de acuerdo completamente con lo que dices, pero o sea, si fuese así, tampoco tendría sentido modificados, bueno, complementos ya no hay, pero modificados, aumentos de presupuesto, eh, eh, Pues, ¿sabes? Y lo cierto es que al final, pues bueno, se licita por una cantidad con una baja determinada y después lo primero que se hace es solicitar un modificado para aumentar el ya presupuesto. sabes que estás tratando de meterme el dedo en ese sitio en el que a mí me duele la administración Ostras, Ya, que ya, estaba ya. pensando en otra cosa. no, bueno, ya. Sí, no quedó muy bien expresado. Pero bueno, No. quiero decir que estás tratando de pincharme para que yo hable mal de la administración, para No, 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 que, no, 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 no ¿sabes? quiero que hables Porque mal. sobre las tragaderas de la administración, para A asumir ver, pero que yo le creo que llega hay que que va a distinguir, recibir unicornios, Rogelio, ya es otra Rogelio, hay que historia. distinguir Podemos. entre la casuística particular y la parte conceptual. Entiendo que hay mucho pirata, pero que también hay muchísimo que no, y creo que lo que conviene es poner el foco en los que no. Ya, pero ese foco, ese planteamiento patina desde el momento en que la administración admite bajas del 40%. Pero es que tienen que admitirlas. No tiene por qué admitirlas. Sí, Puede tienen legislar en porque... contra para no tener que Bueno, admitirlas. Lo hace pero porque lo ha legislado así, el hecho de que vaya con BIM o sin BIM no va a generar, no va a cambiar las dinámicas de licitación. Entonces, lo que tocará es ver, una vez que estás en obra, cómo ejecutar ese compromiso de implantación BIM que has asumido. Sí, definitivamente. Y una cosa que también quería preguntar es por la responsabilidad de la implantación. Digamos que aquí yo distingo entre dos responsabilidades, y me diréis si me falta algo, que seguro que sí, o estoy Uno mejor, equivocado. pero por lo demás. equivocado, ya te lo decimos ahora. Digamos que hay una responsabilidad operativa que recae en los equipos BIM de los diferentes agentes, en los que bueno, pues habrá una serie de equipos BIM formado por la estructura con los roles BIM habituales, BIM manager, BIM coordinador BIM, en fin, modeladores, lo que sea, combinado además con la jerarquía propia de la obra. Es decir, bueno, pues cada agente pues tiene una especie de posición en la jerarquía de obra, entonces pues habrá un equipo BIM que sea supervisor, otro que sea productor, ¿no? O otros que sean productores. Pero antes que esta responsabilidad operativa, que es la que se encarga bueno, pues al final de cocinar el BIM, hay una responsabilidad estructural o troncal que es de la implantación de BIM en obra, que es el responsable de los responsables de que haya habido esa iniciativa, o sea, de que, bueno, pues la empresa se haya presentado esta licitación, la haya obtenido y tengamos que vamos a trabajar dentro de esta metodología en esta obra y que además estos responsables deben propiciar los medios para que esto ocurra, para que la obra Rafa, se ejecute con BIM. el propietario, el Vale, cliente. iba a preguntar por si me dejaba algún responsable más. El promotor. Efectivamente. El responsable último es el interesado máximo, que es el cliente. Y a partir de ahí podrá ir delegando la operativa, pero la responsabilidad creo que debe cuidarla el cliente, el promotor, el adjudicatario, como lo queramos llamar. y- Perdón, el adjudicador, no el adjudicatario.
Y bueno, ¿Qué claro, pasa? Que ahí, claro, chocaremos con la parte de cómo de maduro es el conocimiento o el uso BIM en la estructura o en la organización del adjudicador. Y no siempre es todo alta que uno desearía. Pero ojo, que es que estamos manteniendo las mismas dinámicas que tradicionalmente. Un cliente que no tiene ni idea de cómo se ejecuta una obra descansa toda la responsabilidad de esa ejecución en las figuras de dirección de obra, en las figuras de constructor y demás. Y cuando el cliente tiene una madurez importante en materia de, bueno, que conoce la ejecución de obra, que sabe cómo va, cuando es un cliente profesional que sabe perfectamente en qué se mueve, vemos cómo cambia radicalmente la relación entre los actores en obra. Pues aquí estamos exactamente en la misma situación. Pero no es lo mismo trabajar con un promotor profesional que sabe lo que cuesta un ladrillo, que sabe lo que cuesta traer un ladrillo, que sabe lo que cuesta poner ese ladrillo, que trabajar con un promotor eh, que va a hacer sí, una obra en su vida, pensando eso el es. típico promotor de vivienda unifamiliar, que no sabe ni lo que pesa ese ladrillo. Entonces, las dinámicas que se establecen son completamente distintas. ¿Qué pasa? Que el cliente debería ser consciente cuando no tiene esa capacidad de exigir o de controlar qué es lo que tiene entre manos. Y no sé, lamentablemente eso no siempre se tiene. Y bueno, con respecto a BIM, es imprescindible que estos responsables estructurales, ya digo, sea personal técnico de obra, o sea, sea dirección de obra, personal técnico de obra, o sea el promotor, tengan conocimientos profundos, bueno, o aún conocimiento siquiera sobre BIM, o sobre las bondades de BIM, sobre sí, los beneficios que BIM Vale, puede tener para te lo su, cuento, es clarísimo. ¿Qué sabes de mecánica? pues, de mecánica cuántica. No, no, de No, mecánica de no, coches, mecánica de combustión, motores de sabe que le inducción. arden los coches en el garaje, pero no sabe nada más. sé que empieza con M y poco más. ¿Tienes coche? Sí, pero vamos, tampoco ya Pues es ya lo que tienes. como si no lo tuviera. Pues ya lo tienes. ¿Qué necesitas saber? No, en realidad lo que opino, lo que Lo sí que pone el que, código, lo que pone el código de circulación, que algo de mecánica sí que se exige. Claro, a ver, tienes sí, que saber lo mínimo para saber que si no hay gasolina el coche no anda. Pero bueno, que es distinto si tienes el carnet de conductor de B1 que si tienes el de camiones, Efectivamente. porque Y son distintos requerimientos. si eres si eres conductor de camión, pues vas a tener unos conocimientos de mecánica bastante Pero más para ser altos. promotor no hay que sacar ningún carnet de conducir, ni Bueno, carnet de promotor. pero al margen de las cuestiones legales mínimas, hay una cuestión de conocimiento de que, y de interés. Si tú eres un aficionado a los coches y coleccionas coches, probablemente de mecánica sepas algo. Mm. Probablemente. A lo mejor no tienes ni idea. Sí, pero eso es una afición, no es una profesión, Pero me da igual, ni una actividad conceptualmente. empresarial. Si tú estás en un mercado que, en el que Hombre, tienes puesto deberías tu interés saberlo. por el motivo que sea, vas a tener una madurez mayor sobre ese mercado. ¿Es necesario que tengas, que sepas, que tengas un conocimiento profundo de todo lo que pasa? No, dependerá de qué grado de madurez quieras externalizar a un tercero. O sea, yo no necesito saber de todo. Lo que necesito saber es conocer a quien sí sepa. Eso me Correcto. exige tener un mínimo conocimiento. Bueno, lo que pasa es que a mí también me preocupa este mundo en el que vivimos, en el que digamos que como está llegando el día en que el cliente tiene que saber absolutamente de todo en todos los órdenes, y eso tampoco puede ser. Es decir, Que no, Rogelio, vamos a ver. Tu cliente, cuando vas a comprar el coche, tú sabes cuatro cosas del coche. ¿cuántos términos de contrato, términos de servicio te has leído cada vez que pinchas en un servicio de Internet? Es decir, que estamos en una dinámica de mercado que nos lleva a que a un imposible, que es entender de todo a todas horas. Es decir, hombre, entiendo que siendo promotor, o sea, el Que que hay unos está, mínimos, Rogelio, hay que hay unos unos mínimos, mínimos. Y el eso es tema es que, indiscutible. aunque no quiero hablar de administración, cuando hablamos de administración como promotor, esos mínimos no se cumplen. No, y esos mínimos deberían ser más altos, porque no estás hablando del Claro, conductor piensa que B1, estamos estás hablando de un hablando, promotor profesional. Una claro, administración es un promotor profesional que tiene que asume una serie de responsabilidades importantísimas en cuanto a ejecución de obra, que probablemente, sin probablemente, será
el cliente más grande de todos los países. No creo que nadie construya más que una administración, mejor o peor, pero con lo cual lo razonable sería que hubiese mecanismos dentro de esa administración para gestionar esa necesidad de conocimiento que tiene que haber para cada uno de estos. Recuerdo lo que escuchaba de Grand Tour, ¿no? Que China, el Estado, construía tantos kilómetros de autopista al año como tiene España en toda su red. Pues, Sí, efectivamente, eso es. ¿y tú crees que eso se puede hacer sin que haya dentro de la estructura de la administración del cliente un conocimiento profundo de cómo es eso, de De cómo cómo se se construye hace, una claro. autopista? Sobre todo porque efectivamente, digamos que una cosa, cuando hay o sea, lo que no puede fallar a la administración es el conocimiento acumulado. Muy bien. Porque efectivamente pues, estamos hablando de la reiteración de expedientes, de experiencias de obra, de construcción, de proyecto, que se va repitiendo una y otra vez. Quiero decir que es que no estamos hablando de un cliente experto, ni siquiera profesional, experto. Creo que ahí, en el caso, ya no te digo del caso del promotor, porque habrá de todos los tipos, ¿no? Efectivamente, un promotor más técnico que sí que sepa de lo que está hablando, o sea, de lo que estamos hablando, y otro privado, o sea, otro privado, otro más pequeño, más ocasional, como decía antes Evelio, que bueno, lo que quiere es hacerse su casa y ya está. Pero en el caso del responsable estructuralista, que digo, el delegado de empresa, o sí que, bueno, como el resto de roles BIM, que tienes que saber en qué ámbito estás circunscrito y desarrollar ese ámbito, o sea, las consecuencias de ese ámbito concretamente, el responsable, el delegado de una consultora en fin, o de una ingeniería, lo que tiene que saber más que saber modelar, lo que tiene que saber es los beneficios que la metodología, o sea, tiene que tener evaluado en términos macroeconómicos, digamos, ¿no? Eh, Saber los beneficios que esta metodología, que esta tecnología al final va a brindar a su organización empresarial. Y ya está. Es decir, bueno, esto es el siguiente paso evolutivo en la tecnología de desarrollo de proyectos y ejecución de proyectos, con lo cual esto nos puede beneficiar en estos puntos. Y por eso apostamos por esta tecnología, creo yo. Nada que Yo no llegue. creo en esas, yo no creo lo decíamos antes, Elio, yo no creo en esas perspectivas a largo plazo, en esa planificación, en esa forma de entender el negocio. Eso, primero porque lo que hoy es el siguiente paso, mañana está completamente desactualizado y has hecho una inversión brutal y resulta que a lo mejor te ha quedado obsoleta antes de empezar. Y segundo porque, como decíamos antes, la mente humana no está pensada para planificar en ese rango temporal, sino para los beneficios cortos e inmediatos. Con Eh, recompensa, con recompensa. bueno, yo ahí tampoco estoy de De acuerdo hecho, con contigo, pero bueno, recompensa y pega lo de plazos y precio. Tiene que ser plazo corto y precio alto. ¿Mm? Ojo, precio alto para el que lo recibe. Y además esto está en contraposición con lo que el que paga y espera. Los plazos los quiere cortos también, a veces más cortos que los que son viables, pero el precio lo quiere mantener. pues ya que me das paso, que me invitas a pasar a la siguiente pregunta, efectivamente vamos a hablar de plazos y precios de BIM, vaya, que uno de los mayores caballos de batalla para la opción de BIM en fase de obra, en un escenario en el que no hay una información previa eh, heredadas de fase de diseño, previa me refiero, una información BIM previa heredadas de fase de diseño, o que requieren una serie de actualizaciones, de cambios significativos, perdón, bueno, es el manido argumento de que BIM es lento. Y por eso, si es lento, el siguiente apellido que le corresponde es que es caro. Y ya sabemos lo que pasa con los precios y los plazos en obra, que son conceptos flexibles, pero nunca a favor nunca a favor de la casa, digamos, siempre para tocar las narices. A ver, lento, mm, no sé si es, en el sentido de que depende mucho de qué es lo que pretendas hacer con eso. Caro tendrá que ser en relación con algo. Es caro que un modelo BIM te ahorre desplazar una zapata de 500.000 pavos. Pues no. Problema ahí es que estás vendiendo beneficios derivados de perjuicios que no Que se no van existen. que no van a suceder. Entonces, es caro no porque objetivamente sea caro, sino porque te cuesta dinero. Pero te cuesta dinero
que te hubieses gastado a lo mejor 10 veces más si no hubieses tenido la precaución de implementar esas medidas. Entonces es simplemente Eh, una cuestión de conciencia de qué es lo que estoy pagando. ¿Estoy pagando el servicio o estoy pagando el acotar los riesgos? y después, o sea, después del caro por comparación está el caro por obligación. Quiero decir, ¿es cara la seguridad y salud en el trabajo? Pues es Claro. más cara que no tenerla, pero no puedes darte el lujo de no tenerlo, ¿no? Es más Claro. ¿Cómo de caro caro... es que no se te muera un empleado? Pues a veces muy caro. ¿Cómo de caro es que se te muera? Claro. ¿Es más caro que en las obras de vivienda no haya aislamiento térmico? Pues evidentemente la obra es más barata, pero primero es obligatorio y segundo, por lo que decías tú antes de las licitaciones, si la licitación viene así, pues es que Pues es que ya has concursado con ponle, esto y es un parámetro de partida, ¿no? claro, En realidad no, claro, es que es lógicamente un argumento o sí, argumento equivocado. O sea, claro, tú partes de una información, claro, es mucho más caro tener que pasar una información. es caro que todos los materiales traigan sello ENOR, en vez de que vengan de un fabricante cualquiera sin Pues posiblemente certificación. sí sea más caro, pero si están obligados a que tengan ese sello, pues Pero ya no por obligado, sino bueno, los beneficios que lleva eso aparejado tienen sentido con el precio que tiene. Pues probablemente sí. Pero claro, la claro. posibilidad de que te metan un material que no es lo que dice frente a la garantía de que lo que estás recibiendo es lo que tú has pedido, ¿cómo de caro o barato es? Pues es que no es comparable. Pero es que además Claro, no es una comparación justa tampoco, porque cuando dices esto, que es lento y caro, también lo dices condicionado porque tú recibes una información en plano y tienes que pasarlo a modelos BIM. Entonces, la mayor parte de las veces, las que me había tocado es a la vez que comienzas la obra, con lo cual, sí, claro, no puedes empezar a trabajar desde cero o sea, con los módulos BIM, tienes que invertir tiempo y dinero en transformar esa información plana en información BIM. Eh, pero chico, tú te has metido en esa guerra. claro, es decir, tú has aceptado regalar ese trabajo. Claro, claro. Entonces, pues bueno, es lo que son las normas que has aceptado y tienes que asumirlas. Bueno, señores, pues nos hemos dejado un montón de temas, pero por el tintero, pero Pero bueno, si hemos conseguido que tu sesión de psicoanálisis vaya mejor, yo me doy un canto de los dientes. Y de todas no, formas, no quita que podamos hacer una segunda parte hablando sí, de hombre, las además este es un build, tema, hablando de gestión de contratas, hablando de tantas cosas que no hemos comentado. tendremos oportunidad de hablar Ya de este tema que es, dejas hablar a Evelio sin control y es lo que Claro, tiene. mi chico. pues nada, Ahora, yo he llegado a señores. la conclusión, he llegado a la Bueno, conclusión de que los episodios los tiene que dirigir Rafa porque es la única forma de que escuchemos hablar. Sí, a mí también me ha llamado la atención verle Sí, sí, la verdad a es ver, porque que me pareció un poco fuerte, ¿sabes? Presentar el episodio y callarme el resto del episodio. Entonces, mm, Mira, creo que era oportuno meter por lo menos un par de frases por el medio. ya, sí, sí, no. Y aparte porque así también salgo en los vídeos, A en los ver, shorts lo que no que podemos publicamos. hacer aquí, claro, es o sea, es hacerte un stand para que hagas una charla de 10 minutos y la ya conviertas te en digo. 30. Pero, pero bueno, Nada, nada. si lo arreglamos Pero a mí haciendo se que me ocurre a presente los mí que si nos episodios. metemos con Blender, igual tenemos un Rafa para rato. Ah, eso sí, ahí sí. Amigo. Pero, o sea, ¿quieres decir metiéndote hablando mal de Blender? Claro, claro, sí, sí, Ah, sí. vale, sí, sí, sí. Sí, no, ahí cuidado. Ahí salta la Ahí fiera sale. salvaje. Fiera salvaje. No me imagino a mí como fiera salvaje, la verdad, pero bueno. Bueno, pues esperamos, querido oyente, que lo que hemos hecho en este episodio te haya resultado de algún interés y te invitamos a que si tienes algún comentario nos lo hagas llegar a iba a decirte DH, info@birras.com. Ya sabes, bueno, el camino de implantación BIM en fase de obra es difícil, pero piensa que siempre puede ser peor. Acuérdate del pobre equipo que tenga que recibir las build para mantenimiento. Qué cabrón. Eso sí que lo van a tener difícil. Sí, Lo pero dicho, de eso muchísimas también gracias, tocará querido hablar. oyente, por escucharnos, por seguir escuchándonos después de 169 episodios. Y a vosotros, queridos compañeros de Fatigas, agradeceros vuestros siempre perspicaces comentarios y sutiles chanzas. O lo de hoy ha sido, ¿cómo se dice? Un trabajo por la comunidad.
La Te verdad. dejo por la cola. Hoy tenemos que haber empezado el Servicio episodio. público. Se abre la llorería. La Se habla de llorería, llorería, sí, sí, sí. exactamente. Efectivamente, es que es hablar de obra y me salta el... Te hemos dado, no sé, vamos, Una sábanas pregunta, virtuales Rafa, para que llores. ¿a dónde te vas ahora? Pues precisamente voy a la obra. Ay, ay, ay. Nada que añadir, señoría. Ay, ay. Con ese espíritu. Pues espíritu constructivo y positivo, ¿no? Pues nada más, caballeros, nos vamos. Nos despedimos hasta el siguiente episodio de Binras, que será dentro de 15 días o cuando quieras escucharlo. Un saludo y hasta el próximo episodio de Binras Podcast, el podcast de BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.